días. Para los que ya todos nos conocemos, ¿cierto? Es un placer pues como estar con ustedes acá. Quiero pues que entiendan, como decíamos ayer, que no fue entonces quiero pues que entiendan que fue una visión pues que puso primero en Claudia pues el estar acá, ¿cierto? Una visión de parte de Dios, no fue que nosotros pues nos dijo, no, vámonos pues para Cincelejo, que allá está la mamá de Claudia pues y hay una iglesia en la que podemos hacer algo, no, fue una visión dada directamente por Dios. Y quiero que sepan algo pues también que me pareció muy teso, que días antes pues, de que Claudia tuviera esa visión, yo tuve un sueño, ¿cierto? En el que Dios me estuvo diciendo Ezequiel 37, esa palabra, ¿cierto? A mí eso me pareció como pues, muy extraordinario. Yo dije, uy, ¿cómo así? Ezequiel 37. Entonces yo le decía a Pipe, ¿cierto? Y yo pues, entonces que decía, ve y profetiza, ¿cierto? Sobre ese valle de huesos secos. Y yo, Dios, pues, pero tú para qué me diste esta palabra. Entonces, cuando ya después Claudio nos dijo eso, y yo, uy, Dios, pues, definitivamente tú le diste la palabra a ella y ya a través de otras personas, que en este caso fue mías, nos confirmaste lo que nosotros íbamos a venir a hacer acá con ustedes. Quiero que aprovechen cada palabra que les vamos a dar, cada capsulita que les estamos entregando. Quiero que sepan que no va a ser tampoco la primera vez que nosotros vamos a estar con ustedes. Queremos seguirlos acompañando, seguir resolviendo dudas que de pronto tengan. Igual nosotros estamos comenzando también como ese ministerio, pero ya estamos acompañados de otro equipo también grande allá en Medellín, que vamos juntos, podemos sacar esta ciudad adelante, para que esta ciudad adore a Dios, porque para eso es lo que nosotros estamos aquí. Dice su palabra que toda la creación adore a Jehová, ¿cierto? ¿Quiénes somos? Nosotros somos parte de esa creación, ¿cierto? Entonces, como esa creación debemos adorar a Jehová, no adorar a ningún otro Dios, ni al mundo, pues que en este caso es como el mundo. Estamos como metidos tanto en el mundo que nos estamos olvidando de Dios. La palabra que les quiero dar hoy son esas herramientas que en un momento Dios me entregó pues a mi vida para salir de esa condición en la que me encontraba, de esa condición de pecado, ¿cierto? De esa condición de muerte, porque no es otra. Cuando estamos viviendo en pecado es como si estuviéramos viviendo, ¿cierto?, en muerte, pues como dice nuestro pastor allá en Medellín, clínicamente muertos, ¿cierto? Ahí no hay más de otra. Si no estamos con Dios, no hay otro camino, ¿cierto? Entonces, que nos demos cuenta de eso. Ya Linis nos decía ahora como esa condición en la que nos encontramos, trataba de llevar a mirar qué es lo que está pasando en nuestras vidas, que está produciendo esa condición en la que Dios nos está viendo, no es en la condición en la que nosotros nos vemos actualmente, porque quizás nosotros digamos, no, pero yo estoy bien, yo vengo a la iglesia cada 8 días, o yo tengo mi célula, pues, o mi grupito en mi casa, le estoy enseñando a otra gente, yo no estoy yendo a rumbas, ¿cierto? No es solo eso. Dios quiere que vamos más allá, ¿cierto? Que le adoremos, como dice su palabra, en espíritu y en verdad, que le entreguemos su vida. Entonces, comparte ese testimonio y comparte pues de la Biblia. Voy a empezar como a darle esas herramientas con las que Dios me ayudó a mí a salir de esa condición, porque hoy puedo decir pues que es un testimonio vivo de que Él ha hecho muchos milagros en mi vida, ¿cierto? Y que así como lo hizo conmigo, va a empezar a hacerlo con cada uno de ustedes, que tengan esa certeza, esa fe que Dios va a empezar, ya empezó desde ayer a hacer un cambio real en sus vidas, que tomen cada palabra, si tienen de pronto alguien que tomar nota, para que
empecemos pues como a hacer ese avivamiento, que Dios traiga ese avivamiento acá a Sincelejo, que empiece con esta iglesia y sabemos que de acá van a salir líderes grandes que van a empezar a transformar y a trastornar esta ciudad para Dios. Amén. Amén. En Salmo 103 dice: saber que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño. ¿Cierto? Entonces tenemos que partir de ahí, de que Dios es nuestro creador. Ninguno puede decir, no, es que yo me autocreé, ¿cierto? A mí me faltó un poquito de pelo, pues, pero entonces vaya ahí, no, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta eso, que Dios es nuestro creador, ¿cierto? Somos sus ovejas, como dice su palabra, ovejas de su rebaño, ¿cierto? Entonces, partiendo de este tema, tenemos que tener pues muy en cuenta eso, que Dios es nuestro pastor, ¿cierto? Y nosotros, ¿quiénes somos? Sus ovejas, ¿cierto? ¿Qué hacen las ovejas? Las ovejas están al lado de su pastor. Dicen, incluso pues, leyendo ejemplos pues, de pastores, que las ovejas reconocen la voz del pastor, ¿cierto? Que a su voz ellas lo siguen. Entonces, que nosotros nos convirtamos en esas ovejas que van a escuchar la voz de Dios y que lo van a seguir, ¿cierto? No podemos seguir, como dice su palabra, pues, andando como ovejas descarriadas, como sin pastor. No, debemos reconocer que tenemos un pastor, ¿cierto? Que es nuestro creador, que es Dios. No podemos andar como sin Dios y sin ley, pues yo voy por el mundo y ya comamos y bebamos que mañana moriremos. No, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que debemos prestar obediencia a nuestro creador. En Juan capítulo 15, versículo 5, dice así: porque separado de mí nada podéis hacer, ¿cierto? Mire esa palabra tan tremenda: separados de Dios nada podemos hacer. ¿Qué es el pecado? El pecado es eso que nos separa de Dios. Tenemos que tener mucho en cuenta que Dios no va a estar con nosotros donde está el pecado. A veces decimos, no, pero es que en esta tierra, ¿por qué pasan tantas cosas? Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente en Haití, ¿cierto? Todo eso que ha pasado. Allá hay mucha brujería, ¿cierto? Mucha hechicería. Incluso nos contaba un pastor en esos días que fueron a un avivamiento pues allá en Haití. Inclusive ellos empezaron a predicar y casi que los iban a matar, ¿cierto? Porque la gente ya está tan alejada de Dios que no pueden escuchar que alguien esté predicando, que alguien esté llevando palabras en lugar. Fue muy teso porque él anda con un equipo de intercesores, de personas que están orando detrás de bambalinas, y ahí fue donde el Espíritu Santo empezó a orar para que no los mataran, porque los iban a matar, ¿cierto? Entonces, miren que al estar tan alejados de Dios, tanto que Satanás se apodere como de la vida de las personas, que incluso ellos al oír hablar ni siquiera de Dios, empiezan a tener todo ese tipo de actitudes, ¿cierto? De querer matar a las personas que estén hablando de Dios. Entonces, también es pues que tengamos muy en cuenta desde el principio qué fue lo que pasó, ¿cierto? Con el pecado. Ya Linis nos hablaba pues de todo lo que significa el pecado, pero queremos que nos quede muy claro que es el pecado, ¿cierto? Alejarnos de Dios. Cuando Adán y Eva, ¿cierto?, estaban en el paraíso, dice que ellos estaban ahí al ladito, caminando con Dios, ¿cierto? Casi que ellos estaban en el paraíso pegados de Dios. Pero ¿qué pasó? Que desobedecieron, porque Dios les dijo, de este árbol no podéis comer, ¿cierto? Más que un árbol, o más que comer del árbol prohibido, más que fuera de pronto un pecado quizás sexual, fue la desobediencia. Ese fue el gran pecado original, desobedecer a Dios. Es como si su mamá, ¿cierto? Su papá le dice, vea, mijito, no vaya por allá, ¿cierto? Y usted va, que de pronto le puede pasar algo, y seguro fijo usted va y algo le pasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desobedeció a la voz de sus padres, ¿cierto? ¿Qué pasó en este caso? Desobedecimos a la voz de Dios, desobedecimos a lo que Dios nos había dicho.
8:36 dice así: pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Cierto? Entonces no pensemos que esta vida acá es prestada y es un ratico. No pensemos, no, vamos pues a disfrutar y hacer lo que yo quiera, pues, porque nos morimos y nada nos llevamos, ¿cierto? No, tenemos que pensar en qué va más allá, en que hay una vida eterna, ¿cierto? Que es una vida después de esta muerte física, que Dios nos está esperando allá en su trono, ¿cierto? Si le obedecemos, pero al contrario, si desobedecemos, dice que será el lloro y el crujir de los dientes, ¿cierto? Iremos a un infierno. Muchos pastores, pues hoy muchas iglesias les da como miedo hablar de ese tema, ¿no? Pero ese mensaje también lo tenemos que llevar, que tenemos esas dos opciones, ¿cierto? Cielo o infierno. Tú eliges, ¿cierto? Dios nos dio esa posibilidad, ese libre albedrío que llaman. Tú eliges si te vas por este camino o si coges por este otro, ¿cierto? Solo hay dos caminos, no es que haya más pues o que intermedios, yo estoy acá, no. Ahí no podemos como nosotros estar. Quisiera contarles como parte pues, de mi testimonio que yo estuve mucho tiempo, casi un año en la iglesia, sentándome pues acá en ¿cierto? Escuchando la predica y todo eso, pero igual salía de la iglesia y ya como hacer y deshacer otras cosas, ¿cierto? Ya me olvidaba casi de la palabra que me habían dado en la iglesia y empezaba pues como a mi vida pues normal pues para como hablando pues del mundo, ¿cierto? De uno irse a hacer lo que no debe. Entonces debemos tener muy en cuenta eso, que si Dios nos entrega una palabra es para obedecerla. Cuando el pastor, ¿cierto? La pastora nos tiene una palabra, tenemos que saber que nosotros tenemos responsabilidad sobre eso que nos dijeron, ¿cierto? Tenemos que saber que va a haber un juicio sobre nosotros, sobre esa palabra. Es que Dios nos dice, yo le dije a usted que no robara, ¿cierto? Y está robando. Yo te dije que no dijeras mentiras y estás mintiendo. Yo te dije que no cometieras inmoralidad sexual y la estás cometiendo, ¿cierto? Entonces tenemos que fijarnos que es nuestra decisión salir de esa condición de pecado. En esa parte también del pecado me gustó mucho una definición que encontré pues y que hablaba es olvidarnos de Dios, ¿cierto? Tremendo, nos hemos olvidado de Dios, así literalmente. Quisiera que pensáramos un momento, ¿cierto? ¿Cuánto en el día usted piensa en Dios? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios? Entonces estamos dejando tanto a Dios a un lado y metidos tanto en las cosas del mundo que Dios ya para nosotros es como si no existiera, ¿cierto? Ya no leemos la Biblia, ya no estamos orando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no me voy a olvidar de Dios cuando no estoy compartiendo tiempo con Él? Cuando no estoy leyendo su palabra, ¿cierto? Entonces, es muy importante que tenemos darnos cuenta que tenemos que volver a Él, volver a su presencia y a su palabra. Dice Jueces 3:7: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Acera, ¿cierto? Entonces tengamos muy en cuenta eso. Cuando nos olvidamos de Dios, ¿qué pasa en nuestras vidas? Empezamos a hacer algo totalmente diferente de lo que Él quiere que hagamos. Cuando nos olvidamos de Él, ¿cierto? ¿Quién de ustedes se acuerda de pronto de algún amigo que estuvo con ustedes en el preescolar o en la primaria, que ya no lo volvieron a ver, ¿cierto? Yo creo que poquitos tenemos esa imagen de ese amigo, de esa persona. ¿Por qué? Porque ya no estamos compartiendo tiempo con ella, ya no es nuestro vecino, ya se fue a vivir a otra ciudad. Entonces, cuando no estamos ahí compartiendo con esa persona, cuando no estamos con ella, nos olvidamos, por supuesto, de ella, ¿cierto? Ya no estamos con ella. Entonces, así lo mismo pasa con Dios. Si yo no estoy pasando tiempo con Él, si yo no estoy orando, si yo no estoy leyendo su palabra, ¿cómo quiero que Él me hable o cómo quiero que Él cambie mi vida? No, es que a mí Dios no me habla, no me dice.
¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás leyendo la Biblia, cierto? A veces también dejas de venir a la iglesia. ¿Cuántos sábados, cuántos domingos estás dejando de venir a la iglesia? Entonces, si no estoy compartiendo tiempo con Él, fijo, me voy a olvidar de Dios. ¿Cómo no me voy a olvidar si no estoy compartiendo tiempo con Él? Que tengamos en cuenta mucho eso, que el pecado de Dios entonces no la va, ¿cierto? Él cogió, por ejemplo, cuando digamos Sodoma y Gomorra, él dijo, aunque habieran siquiera 10, ¿cierto?, justos, por eso perdonaré a esa ciudad. Él dijo muy claro, pero ¿qué pasó? No había ni siquiera esos 10. ¿Y qué pasó? Dios destruyó esa ciudad. También el diluvio universal, que Dios destruía esas ciudades que estaban llenas de pecado. Entonces el pecado trae esa destrucción a nuestras vidas, también trae pues esa maldición a nuestras vidas. Dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Ahí no hay más de otra, pues es muy claro. Si estamos viviendo en pecado, lo único que podemos esperar es la muerte en nuestras vidas. Quiero que empecemos entonces ya así con unas 168 herramientas para que las miremos. Que miremos unas herramientas claves y claras que sé que les van a servir a cada uno para que empecemos a salir de esa condición en la que nos encontramos, sea cual sea, ¿cierto? No simplemente veamos, no es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, no. Simplemente el alejarnos, el olvidarnos de Dios, el no estar compartiendo de su palabra, ya con eso incluso estamos pecando, ¿cierto? Estamos dejando de hacer lo que le agrada a Él. Entonces, no veamos pues como el pecado por allá como alguien que, bueno, no, si usted hoy le dijo mentiras a su mamá o a su amigo, o si habló mal de alguien, ya con eso pues estamos pecando, ¿cierto? Entonces, miremos mucho eso, que Dios nos está llamando es a la santidad. Dice que sin la santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Santidad qué es? Es estar apartado para Él, solo para Él, ¿cierto? Cuando yo me aparto para Él, ya el resto, pues a mí no me importa pues estar como con el mundo, ¿cierto? Yo me retiro de allá del mundo y me salgo a vivir una nueva vida con Dios. Quiero que miremos un poco acá la parábola del hijo pródigo. Dice en Lucas 15:17, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cierto? Entonces, que volvamos en sí. ¿Qué es volver en sí? ¿Cierto? Que reaccionemos, que digamos, no, Señor, yo tengo que hacer un pare, pues yo no puedo seguir así. Yo hacía días pues que yo llevaba como en esa que yo estaba como en esa condición pues que llevaba como de pecado y aún yendo a la iglesia, y Dios es pues como misericordioso. Él me seguía diciendo, ojo, usted no puede seguir así, ¿cierto? Ya hasta que algún día pues en el grupo en el que estoy en crecimiento me tocó dar un mensaje acerca de la Biblia pues en Apocalipsis, que habla de los tibios, ¿cierto? Y creo que Dios empezó a utilizar esa palabra para hacer ese cambio en mi vida. Que miremos también si esa es su condición en este momento. Dice su palabra, ¿cierto? Apocalipsis 3:16, lo recuerdo muy bien, que los tibios serán vomitados, ¿cierto? Entonces, que serán expulsados de la presencia de Dios. Tú no puedes estar aquí y enseguida ir allá y te encontraste a alguien allá angustiado, llorando, que necesitas de pronto quizás que tú oraras por él y pasar de largo, ¿cierto? No podemos hacer eso. Tenemos que tener en cuenta que si Dios nos da una palabra es para que la apliquemos en nuestras vidas. Entonces es eso, es tomar como esa decisión de verdad. No es que, ay, sí, ya no vuelvo a pecar, ya estoy bien, ya Dios me sanó y a los 8 días ya estoy ahí. No, es un arrepentimiento verdadero, que yo sienta esa convicción pues de no seguir esa vida en la que me encuentro en este momento, ¿cierto? Él dice que incluso pues nos habla del hijo pródigo, se fue por allá pues a malgastar. Él pidió la parte de la herencia y fue y se la quiso como gastar, ¿cierto? Con todos
mujeres pues en rumbas y todo eso, pero que se dio cuenta de que el mundo no le llena, el mundo no te va a llenar, e incluso dice que gastó todas sus pertenencias. O sea, Satanás te puede dar muchas cosas, ¿cierto? Pero esas cosas algún día se van a acabar, esas cosas algún día a ti no te va a durar el super trabajo mucho tiempo si te le estás dedicando toda tu vida al trabajo, ¿cierto? A ti no te van a durar tus amigos de rumba toda la vida, que si crees que eso es lo que debes estar haciendo en este momento. No, eso son cosas pasajeras. Debemos es mirar hacia Dios, hacia lo que nos espera, hacia una vida eterna. No podemos quedarnos solo aquí, que pasamos este ratico y ya no. Tenemos que mirar un poco más allá, ¿cierto? Bueno, la segunda herramienta, y esta es muy importante, es confesar nuestro pecado, ¿cierto? No nos podemos quedar en silencio por allá metidos. Es que yo me metí por allá en mi computador y aquí nadie me está viendo. No, aquí nadie me ve y yo miré páginas XX, ¿cierto? Y ahí pasaron muchas cosas, y venir aquí y sentarme a la iglesia, ¿cierto? Yo no puedo pretender eso, de que voy a estar allá pecando y me voy a quedar calladito, porque Satanás aprovecha eso para acusarte. Dice su palabra que él es el acusador. Él dice, pero es que mire, usted está haciendo esto, ¿cierto? Mire, Andrés, usted está haciendo esto, ¿cierto? No podemos dejar que Satanás tome fuerza con eso. Tenemos que confesarlo. Su palabra dice en Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja halla perdón, ¿cierto? Entonces mire que ahí nos da esa clave, confesar. Muy importante también. No es que yo le voy a decir a mi mejor amigo, ay, mira, me estaba entrando a internet a páginas pornográficas o cosas de esas. No, es a nuestros pastores. Si tenemos líderes, es a nuestros líderes. Dice que nos debemos acercar a una persona justa para que ellos oren por nosotros y esa oración produzca la sanidad. No podemos acercarnos a cualquier persona. Ay, sí, es que como allá me dijeron ahorita que debía confesar mis pecados, yo voy a decirle a mi mejor amigo que quizás ni siquiera es cristiano, y ya con eso no. Debemos mirar muy bien que debe ser una persona que tenga mayor autoridad espiritual por nosotros, una persona que pueda orar por nosotros, ¿cierto? Para poder recibir esa sanidad. Dice Santiago 5:16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Mire que lo dice muy claro, la oración del justo. No dice la oración de cualquier persona como tal, no, dice la oración del justo. Entonces, si esa es nuestra condición en ese momento, miremos y acerquémonos a nuestros pastores. Ellos no van a decir, no se van a poner a decirle al vecino y algo lo que usted le va a confesar a ellos, ¿cierto? Ellos tienen toda la autoridad espiritual para orar por ustedes. No tengan temor, acérquense. Yo a veces pensaba y me sentía como sucio, no, pero yo cómo le voy a contar eso a mis líderes, ellos me van a echar del grupo, yo no me siento capaz, y si me echan yo ya qué hago. Entonces ese era mi gran temor, yo no confesar eso para que no me echaran del grupo pues de ahí de la iglesia. Yo digo, no, incluso hasta de pronto me echan hasta de la iglesia, y a mí pues que ya me están queriendo, como muchos me veían, no, pues Santiago se ve como con pasos pues para ser un buen líder en la iglesia. Y yo no, ya muchos me están viendo como para ser un líder. ¿Cómo me voy a poner yo en estas, ya yo casi llevando un año en la iglesia, a decir que estoy cometiendo estos y estos pecados? Pero no, entonces el Espíritu Santo es muy bueno y me dijo, no, usted tiene que confesarlo, ellos van a entender, ¿cierto? Ellos van a comprender y van a empezar a orar por usted. Y créame que ese día que yo hablé con ellos, desde ese día mi vida empezó a cambiar. Yo ya no empecé a caer en eso que estaba cometiendo. Eso fue, mejor dicho, como milagroso y sobrenatural.
desde ese día que yo empecé, que yo hablé con ellos, incluso ahí mismo, pues mi líder Pipe dijo no, al otro día, no, venga, vamos a orar y vamos a hablar con otro líder. Nos reunimos todos, estuvimos ahí y empezaron a orar por mí, y yo empecé a abrirme mi corazón y les dije, ha hecho esto, y desde ahí fue que yo vi el verdadero cambio, empecé a ver cambios en mi vida, ¿cierto? Empecé a dejar muchas cosas y a hacer cosas que no había podido hacer porque seguía ahí, Satanás me seguía, ¿cierto? Seguía esclavo de ese pecado porque no me había podido liberar. Quizás en ese momento lo que me tenía a mí era la pena de que me fueran a sacar, de que me fueran a echar, de que era de pronto un pecado muy grave y que yo no iba a poder, no me iban a seguir a dejar en la iglesia. Pero no, Dios es grande y poderoso y me dio esa fortaleza para poderme acercar a mis líderes, contarles, y le doy gracias a Dios que pude seguir en sus caminos, y gracias a Él es que puedo estar aquí contándoles a ustedes este mensaje. La tercera herramienta se llama huir. Díganlo conmigo, huir. Huir. ¿Cierto? ¿Cómo es? Huir, ¿cierto? Ustedes no nos podemos quedar ahí pues como yo soy el hombre de acero, ¿cierto? O la mujer maravilla, que no, es que yo voy a la discoteca, pero es que como yo no voy a tomar cerveza, entonces no, pues yo ahí no estoy pecando, ¿cierto? Pero sabemos que en una discoteca, el ambiente, pueden pasar pues muchas cosas, incluso conversaciones, porque allá no van a ir los más evangélicos a una discoteca y te van a decir, ay sí, Dios nos ama, y van a empezar a bailar allá, quizás reggaetón o champeta, otras cosas, entonces, y te van a sacar a bailar allá. Entonces, esa es la primera herramienta. Me invitaron por allá a una discoteca, no, qué pena, tengo que ir a hacer la comida, o no sé, invéntese algo, pero no caigan en eso. Tenemos que reconocer que nuestra naturaleza humana es débil y no podemos, como dicen por ahí, dar papaya. Que me invitaron entonces a una fiesta, pues miremos qué tipo de fiesta es, ¿cierto? ¿Qué personas van a estar ahí? Que yo no me deje como contaminar. Ay, vamos a ver esta película, miremos primero qué tipo de película es. No nos quedemos ahí, no, pero es que no, yo ya sé mucho del Señor. Yo así veo esa película así de esos ahí medio bailando y besándose, haciendo quién sabe cosas. No, a mí eso no me afecta, sí te afecta. Eso afecta a tu mente, las imágenes alimentan tu mente, ¿cierto? Y ya después de tu ver eso, va a ser más fácil que caigas en pecado. Entonces, esa es la primera herramienta. Cuando nosotros estuvimos en un congreso que se llamaba Soluciones Juveniles, es en Medellín, ojalá Dios quiera que algún día esté acá, el pastor Adam aquí nos daba esta palabra. Él hacía pues una mímica, o nos dieron un video de un chino que empezaba a saltar edificios y a pelear contra unos grandes, ¿cierto? Pero al ver que él no podía enfrentarlos, ¿cuál es la única herramienta? Corra, amigo, lo que más pueda. Es como la adrenalina, que uno dice, si uno ve que por allí están, que ve como unos caras de malos y que se empiezan a venir hacia uno no se va a quedar aquí, ay sí, pues algunos se quedarán pasmados, pero no, tenemos que empezar a correr. Yo si los veo ahí medio venir, yo voy por el centro de Medellín, yo sé que algunas partes son muy peligrosas, y si veo a alguien que se me está acercando así, yo empiezo a correr, ¿cierto? Dice que la adrenalina uno puede correr hasta 3 kilómetros sin cansarse, entonces si les va a tocar correr 3 kilómetros, corran 3 kilómetros. Eso no importa, pues con tal de que ese es el tema, de que ustedes huyan y se escapen como de ese pecado. Incluso dentro del huir está, si te toca dejar personas, como en mi caso, hay que dejar de hablar con personas. Hay que, quizás, amigos que en este momento nos están contaminando, no están dejando que crezcamos. Si son que nos están mal influenciando y dicen, pero es que ¿quién les va a hablar entonces de Dios? Tú en este momento no eres el indicado para hablar con ellos. De pronto puedes decirle, yo, como les dije en mi caso, empecé a conocer de Dios. Si quieren, busquen a un líder pues, de mi iglesia, él los va a ayudar. Miren que ustedes están haciendo esto mal hecho, porque también dice que la sangre de ellos pesará sobre nosotros.
Entonces es decirles, mire, ustedes están haciendo esto mal hecho, pero si ellos están siendo una mala influencia para nosotros, tenemos que abandonarlos. Esa es una forma de escapar. Si te toca cambiar de número de celular, hay que cambiar de número de celular, que ya esas personas no tengan tu número, quizás sean contactos en el correo electrónico, también debemos como quitarlos de ahí. Dice pues también su palabra que si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Entonces, muy importante lo que decía ahora de lo que estamos mirando. Es que protagonistas de novela, no, eso no es pecado. ¿Quién dijo que eso era pecado ver protagonistas de novela? Mira qué imágenes están pasando ahí. Tenemos que saber que cuando el hombre desobedeció, Satanás empezó a tomar gobierno, ¿cierto? Al hombre desobedecer es expulsado de la presencia de Dios y Satanás empieza a gobernar en esta tierra. No podemos pensar que es Dios el que está gobernando, eso en este momento sería una mentira. Es Satanás el que está gobernando. ¿Y qué está utilizando Satanás en este momento? Está utilizando quizás el cine, la televisión, el internet. Tenemos que empezar a orar por eso, porque Dios empieza a levantar personas en esos lugares. Necesitamos que empiece a haber de pronto más cine, quizás sea cristiano, que la gente miremos esos programas. No sé si el que va a empezar ahora es que todos los opuestos o no sé. Es terrible, pues ya hay casi que se están medio desnudando ahí, mejor dicho. Entonces miremos que tenemos que huir de esos programas, no empezar a ver esos programas. Eso no nos va a ayudar a nosotros para edificarnos. Dice Primera de Pedro 5:8: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece león hambriento. Tenemos que ver que Satanás, cuando ves que tú empiezas a cambiar, cuando ves que tú le estás entregando su vida, esa es la misión de destruirte, no dejar que Dios cumpla el propósito en tu vida. Entonces, ¿qué va a empezar? Él va a empezar a lanzar dardos. ¿Por dónde te puede destruir? Entonces, tú lo que debes hacer es ser consciente de eso y que no te alejes de esas cosas. Quizás sea música que estás escuchando en este momento, a través de la ropa, son muchas cosas, la televisión, muchas cosas que Satanás está utilizando para gobernar en esta tierra. Entonces, tú, si estás buscando de Dios, tienes que alejarte de esas cosas que están impidiendo que Dios obre en ti. Dice Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Santiago 4:7. Entonces, ¿qué es someternos a Dios? Es obedecer a Dios. En el momento que empezamos a obedecerle a Él, miremos que cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice que Él empezó a tentarlo y a lanzarle dardos, pero ¿qué hizo Él? Siguió la voz de su Padre, siguió la voz de Dios, y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a Él, someteros a Dios, o sea, hacer lo que Dios nos dice, y a ver el diablo cuando empieza a tentarnos, vea, mire esta película, mire este programa. Cuando yo empiezo a escapar de eso, es porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y ya, entonces Satanás como que no va a encontrar un lugarcito por donde meterse. Y es ahí donde él va a tener que huir. Él dice, no, yo ya con este no pude, ya este está con Dios, ya este está leyendo su palabra, la está practicando. Yo ahí ya le he mandado personas, le he mandado amigos, ya se alejó de todo eso. Yo ya como que no veo por dónde más metérmele a este. Entonces ya es donde él mismo se va a alejar de nosotros, sin ni siquiera pues nosotros ya casi tener que correr. Ya es él el que va a tener que huir de nosotros, porque la presencia de Dios lo va a hacer alejar. Otra de las herramientas es la oración. Miremos cuánto tiempo estamos pasando con Dios. Es muy triste, veía yo un informe pues en estos días ahí investigando que en promedio cada cristiano dedica 3 minutos de oración en su día. Que son 3 minutos para Dios. O sea, un día tiene 24 horas y tú le estás dando solo 3 minutos.
Pues eso es triste uno decir, ah, sí, es que yo soy cristiano. Y a veces nos levantamos, uy, me cogió la tarde para ir al colegio, me cogió la tarde para ir a la universidad. Ay, Jesús, te encomiendo este día en el nombre de Jesús, amén, ya, y nos vamos. ¿Ustedes creen que eso es una oración? Si ustedes, ¿cierto? Si ustedes están de pronto con un amigo o con su mejor amigo y ustedes se lo encuentran por ahí en la calle, usted dice, hey, ¿qué más bien? Y se sigue, no, yo creo que ustedes mismos lo saludan, hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Incluso pues de pronto con las novias, si están comiendo, ay, sí, no, es que yo tengo que comer ligero porque ya me voy. Yo no creo que uno se pare una cita para ir a comer con la novia, a comer así, a atragantarse solo unos minuticos, no. Entonces empecemos a mirar cuánto tiempo estamos dedicando a Dios. Si nos toca madrugar media hora más, tenemos que hacerlo, ¿cierto? Tenemos que empezar es que decimos, ay, es que Dios no me habla, o es que Dios a mí no me quiere, ¿cierto? ¿Cuánto le estamos dedicando de tiempo en el día? Y es ahí, en el tiempo de oración, donde Él nos va a empezar a dar esas respuestas, donde Él nos va a empezar a fortalecer, donde su gloria se va a empezar a fortalecer. Yo a veces me siento como sin fuerzas, que yo digo, uy, Dios mío, ¿qué me está pasando? Me siento así como, ya digo, no quiero seguir más, pues ya no soy capaz. Y es allá cuando uno se mete a orar y a alabarlo a Él en ese lugar secreto, donde Él como que, ahí mismo lo fortalece a uno. Así como nosotros necesitamos ese alimento físico, necesitamos ese alimento espiritual, que es ir a hablar con Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga hoy? Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí el día de hoy? Ustedes, algunos le preguntan a eso Dios todos los días, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo hoy? Dios, ¿a dónde quiere que yo vaya? O Dios, ¿por dónde quiere que yo me vaya? ¿Cierto? Tenemos que empezar a hablar con Él, a conocerlo más. Si yo no hablo con esa persona, ¿cierto? Como decimos, nos vamos a olvidar de esa persona. Entonces, que esa sea nuestra motivación. Todos los días pasar más tiempo con Él, allá en ese lugar secreto. Dice primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Entonces no es que vamos a orar solo, no, es que yo ya oré 10 minutos por la mañana, ya con eso es suficiente, no, oren sin cesar, o sea, que esa sea nuestra condición en cada momento. Si yo creo que si nosotros en algún momento estamos siendo tentados, o algún pensamiento o alguna persona, pues vemos por ahí que nos está tentando algo, yo en vez de ponerme a pensar, ay, no, ¿qué voy a hacer? Póngase a orar. Yo a veces le decía a mi líder, es que como que tengo tentaciones en este momento, como que no sé cómo me pasa, y que me dice, venga, vamos a orar, ¿cierto? La oración es una herramienta poderosa, es una herramienta que Jesús nos dio. Dice en Mateo 26:44, Mateo 26:44, y entonces regresó a orar por tercera vez la misma oración. Mire que Jesús mismo nos da ese ejemplo de la oración. Él no fue a orar ni una, ni dos, sino 3 veces a ese monte antes de que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque ya dice su palabra, pues ahí en el versículo dice que él se sintió ya muy triste, que le decía, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Él sí se sintió casi sin fuerzas para cumplir esa misión a la que Dios lo había mandado acá. Y que, ¿dónde es que él va y se fortalece? Va y sube al monte. Subir al monte es subir a ese lugar secreto, subir a esa presencia de Dios y empezar a hablar con el Dios. Me estoy sintiendo maluco en este momento, me estoy sintiendo como desanimado, no sé qué me está pasando. Empiece a orar y verá que Dios le va a empezar a ayudar. Dice su palabra que buscad y hallaréis, ¿cierto? ¿Cómo queremos hallarle si no le estamos buscando? Si no le estamos buscando en ese lugar de oración, es necesario que vamos a buscarle a ese lugar de oración. No es que Dios, yo no sé, Dios a mí para qué me tiene, cuál es el propósito, yo por qué estoy aquí. Allá en ese lugar de oración es que Dios te va a decir, vea, yo te tengo a ti para que vayas y profetices a otras ciudades. Yo te tengo a ti para que vayas y seas un maestro. Yo te tengo a ti para que vayas y seas
un evangelista para que lleves mi palabra, yo te tengo a ti para que vayas y sanes a otros. Pero ¿dónde nos va a decir eso? No va a ser aquí sentados de pronto en la iglesia mirando para el techo pensando en el almuerzo de ahorita. No, es en ese lugar de oración que Él nos va a empezar a entregar todas estas cosas. Dice, entonces, pues ahí en Mateo 6:5, como para reforzar, dice: y tú cuando ores, no hagas como los hipócritas, que se creen más piadosos porque oran en las esquinas y en las iglesias donde sí, Señor, ayúdame, o como hacen de pronto sin querer hablar ni juzgar otras iglesias, pues que en los parques, ay Señor, sí te necesitamos, para que nada más para que los otros lo vean. Dios dice, ustedes no van a tener más recompensa, sino que el que pasó por ahí en la mototaxi, que ese lo vea, pero de resto ningún otro más, ¿cierto? Sino que nosotros le dediquemos un tiempo a solas con Él. Si nosotros fuéramos de pronto una cita ahí romántica, pues con la novia o así, nosotros queremos estar solo con ella. Si de pronto me encuentro un vecino y se me sienta ahí al lado, yo creo que yo, pues con la cara, yo trato de decirle, güey, andate, quítate pues de ahí, ¿qué estás haciendo? Trato como de decirle, pues la idea sería como levantarlo a un golpe, pues, pero bueno, no soy cristiano, yo no puedo hacer eso, ¿cierto? Pero entonces... En ese momento te quitas la cabeza de cristiano. Sí, yo como que ahí me quito la vestidura y saco el... No, mentiras. Pero sí, esa es la idea, que con Dios no es que estoy conversando, estoy desayunando, ay sí Señor, gracias por este día, te amo, te necesito, eres lo mejor para mí, y ahí pues entiendo, no me estoy bañando, no digan pues que de pronto uno en el baño es un lugar secreto, sí, pero entonces no, estoy haciendo algo totalmente diferente, es un tiempo exclusivo para Él. Él no quiere a raticos ni cosas superficiales, es que tengamos ese tiempo exclusivo con Él. Bueno, otra de las herramientas es el ayuno. Mucho, pues yo creo que se habla mucho de este tema, pero pocos lo utilizamos. Entonces el ayuno es eso, es de como quererme negar a esas cosas, querer que como seres carnales Satanás nos va a estar utilizando. Entonces una forma de eso es decir, Dios, hoy me estoy privando de algo que me gusta, de pronto más referido hacia los alimentos, negándome como a esas cosas para que tú te empieces a fortalecer en mí. Dice, para que nuestra carne mengue, o sea, que nuestra carne se haga más débil y que nuestro espíritu, o sea, la parte espiritual, sea la que crezca. Entonces, cuando yo dejo de comer algo por cierto tiempo, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, no dependo de esos alimentos terrenales, dependo es de ti. Entonces hoy, privándome de eso, quiero que tú empieces a orar en mi vida. A medida que utilizamos de pronto ese ayuno, es para eso, para romper, como decimos, toda cadena de pecado. A veces sentimos, Señor, pero es que yo no me siento capaz de salir de esto, es que yo he intentado varias veces y no he podido. Empiece a ayunar por ciertos días y verá que Dios va a empezar a orar en usted, va a empezar a quitarle ese deseo por esas cosas materiales que de pronto siente usted que no es capaz de salir de ahí. Dice Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, ¿cierto? Miren que Jesús es el principal ejemplo. Él es pues ese ayuno fue sobrenatural, yo creo que solo Él lo puede hacer. Entonces es para eso, para Él no dejarse tentar del diablo, para que el diablo no entre en nuestras vidas. El ayuno es una buena herramienta para eso, para que Dios empiece a cambiar esos pensamientos, empiece a quitar como toda esa parte de los pecados. Bueno, y otra, pues una de las principales herramientas es reconocer de su amor, ¿cierto? Saber que Dios nos va a estar ahí esperando con los brazos abiertos. Cuando el hijo pródigo se fue y malgastó y tiró todo, pues, y rumbió, ya se dio cuenta que no podía, pues, que ya no tenía ni plata ni dinero que gastar la plata, que casi le tocó comer con los cerdos comida. Dijo, cuando dice que volvió en sí, ¿cierto? Se arrepintió, pero él dijo, volveré a la casa de mi padre, ¿cierto? Y cuando él dice volveré a la casa de mi padre, cuando ya él está llegando allá a la casa,
ve que el padre lo ve por la ventana y dice que lo fue a correr a su encuentro, fue con los brazos abiertos. Entonces Dios, no importa cuál sea la falla que hayas cometido, no importa cuál sea de pronto el pecado o la situación en la que estés en este momento, si tomas la decisión de arrepentirte el día de hoy, Él es misericordioso, Él va a estar esperándote con los brazos abiertos, ¿cierto? Más que si nuestras madres, incluso a veces dicen que madres que son mamás pues de sicarios incluso, pero las madres nunca son capaces de darle un plato de comida a un hijo, así él esté en esas condiciones de sicario, de matón, pero el amor de una madre no es capaz de hacer eso, de privar eso. Si el amor de una madre es tan grande, imagínese Dios. Yo por eso me ponía a pensar, y yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo sí voy a ser capaz. No me van a juzgar, me van a echar de la iglesia. No, fue todo por lo contrario. Antes me acompañaron más, ahí es donde mis líderes me empezaron a estar más pendientes de mí. ¿Usted qué? ¿Cómo va? Ya logró salir de ahí. Ahí todos, como que yo empecé, fue un cambio pues todo radical en mi vida. Yo pensé que por el contrario me iban quizás a dejar de hablar. Yo ya iba de pronto y no, yo de todas maneras no voy a dejar pase lo que pase, yo no voy a dejar de ir a la iglesia porque yo quiero pues cambiar mi vida y seguir con Dios. Pero así mis líderes me dejen de hablar, así me echen del grupo, así ya me toque sentarme por allá en la última silla, pero nada, antes fue todo lo contrario. Dios es grande y puso su amor en ellos y más me hizo ver a mí de cuán grande es su amor, de que Él no me iba a rechazar, antes todo lo contrario. Él me estaba esperando con los brazos abiertos, estaba esperando a que yo tomara esa decisión. Como dice en Lucas 15:22, que dijo el padre, pronto lo interrumpió el padre dirigiéndose a sus esclavos: traigan la mejor ropa que encuentren y póngansela, y denle también un anillo y zapatos, y maten el becerro más gordo. Tenemos que celebrar esto. El hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y apareció, y comenzó la fiesta. Entonces mire que cuando es como una fiesta, cuando alguien que está en pecado y le ha fallado a Dios se arrepiente y toma esa decisión, yo creo que allá en el cielo los ángeles empiezan a bailar y empiezan a alegrarse. ¿Por qué? Porque Dios nos empieza ahí a utilizar, Dios nos empieza a dar de su amor, como dice Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo. O sea, miren que ahí empezamos como a hablar del tema de la gracia, que es un regalo inmerecido. Es como si alguien dice en su trabajo, un trabajador pues ahí en su trabajo, digamos que es el trabajador más malito, más de los que uno dice, qué pereza que no ayuda en nada, y llega el jefe y dice, te voy a regalar 100 millones, ¿cierto? Y dice, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Yo que me he matado aquí trabajando y a mí ni siquiera me han dado una bonificación de 1 millón de pesos, y ¿por qué le dio el jefe por darle 100 millones de pesos? Es como que hagamos la comparación de que a pesar de que hemos pecado, Dios nos tiene cosas grandes para nosotros. ¿Qué más cosa grande pues? O que más grande que su hijo que nos lo entregó. Jesús no tenía ningún pecado. Él fácilmente dice, no, pero es que yo soy el hijo de Dios, ¿yo por qué tengo que ir a morir por esa manada de pecadores que hay allá en la tierra? No, Jesús dijo, por amor a ellos, por amor a que ellos se salven, voy a ir y voy a morir por ellos, para que se den cuenta de que Dios existe. Entonces miremos mucho eso, que el amor de Dios es grande. Cada vez que de pronto pensemos en pecar, miremos que Dios murió en las condiciones en que Él murió. No fue que le pegaron 3 tiros o que le dieron un machetazo en la cabeza y que fue una muerte instantánea, no, fue una muerte dolorosa. Miremos cada clavo que le clavaron, cada azote que le dieron. Yo creo que si uno, a veces de pronto cuando vimos la pasión de Cristo, traigamos de pronto esa imagen a nuestra cabeza en este momento, que miremos cuánto tuvo que pagar Él, incluso la cruz que tuvo que cargar, que se sintió cansado. Yo creo que en un momento dijo, pero ¿por qué? ¿Cierto?
parte humana, él pudo haber pensado, pero ¿por qué me está tocando pasar a mí eso? Pero no, a él no le importó esa muerte de cruz por la que tuvo que pasar para limpiarnos. Dice que su sangre nos limpia de toda maldad. Dice Efesios 2:8, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. O sea, Dios ya tenía un plan con nosotros, era que le adoráramos y era que escucháramos su voz. Miremos que entonces Él nos entrega la salvación. No podemos como seguir pecando, seguir en esa situación de que estamos fallando. Tenemos que empezar a apropiarnos de eso y que Jesús no murió allá pues por nosotros y nosotros empezar a pecar. Casi cuando empezamos a pecar estamos pisoteando su sangre, decir no, pues de nada sirvió que tú murieras allá, porque yo voy a seguir aquí pecando, voy a seguir en las mismas. No podemos pensar eso en este momento. Ahí otra de las herramientas es la palabra de Dios, lo que decíamos ahorita. Dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar la vida? La palabra de Dios. Amén. Vamos a ir y le vamos a todos los días, traten de ponerse esa tarea, leer un capítulo de la Biblia, orarle a Dios para que Él le muestre qué es lo que deben hacer. Cuando ya hemos renunciado a tantas cosas, cuando ya nos hemos alejado de todo, así que comparamos eso escogiendo como un vaso, ¿cierto? Cuando hacemos esto, ¿cierto? Estamos en pecado y hacemos esto, nos arrepentimos, dejamos pues de pecar, le entregamos nuestra vida a Dios y vaciamos todo ese vaso, ¿cierto? ¿Qué pasa con el vaso? Si le sacamos toda esa agua, queda vacío, ¿cierto? Ese vaso queda ahí totalmente vacío. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a volver a llenar ese vaso, a llenarlo de la palabra de Dios. No podemos quedarnos con ese vaso vacío, decir que, si yo ya me alejé del pecado, ya no estoy haciendo nada malo, ya estoy leyendo la Biblia, ya estoy orando, ¿cierto? Tenemos que empezar a llenar ese vaso de la palabra de Dios para que el diablo no pueda volver. Dice que cuando un demonio sale de nosotros, va y recorre lugares, ¿cierto? Recorre muchos lugares. Y cuando no encuentra como descanso, dice, volveré a la casa de donde salí, ¿cierto? El diablo puede volver a nosotros, pero cuando Él vuelva a nosotros, que nos encuentre tan llenos de su palabra, que no haya cupo por donde entrar, ¿cierto? Cuando ya estemos tan llenos de su palabra, Él no va a tener por dónde entrar. Ya ahí como para que vamos terminando, pues otra de las herramientas es la fe, creer que Dios nos va a sacar de ese pecado, decir, pero es que yo no soy capaz de vivir sin tener relaciones, pues así no me haya casado. No, es que tengamos fe en que Dios va a producir esos milagros en nosotros, que Él va a empezar a cambiar nuestra vida. No, pero es que no soy capaz de vivir sin la televisión. No, necesitamos tener fe para que creer que Dios va a hacer esos cambios en nuestra vida, que Dios va a empezar a orar. Quizás en este momento no estamos viendo el almuerzo que nos vamos a comer ahorita, pero sabemos que vamos a comer algo, ¿cierto? Es tener esa confianza, esa certeza de que Dios va a orar en nosotros, de que viene algo mejor. Y la última herramienta, pues que es una de las más importantes, es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te empieza a limpiar, el que empieza a orar en ti. Dice Juan 14:26, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. A veces no pensamos, Señor, es que
yo no sé casi de la Biblia, yo no sé pues cómo orar. El Espíritu Santo es el que empieza a hacer esa obra con nosotros. Cuando Jesús se fue, ¿qué pasa? Les dejo al Espíritu Santo. Jesús no nos dejó solos. Dice, me voy porque me conviene que vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a empezar a decirle, cuando usted sienta como esa tentación, decir, no vayas a ir a pecar. Tú no debes, tú ya leíste tu palabra, tú ya oraste, tú ya escuchaste el mensaje en la iglesia. El Espíritu Santo es el que te va a empezar a decir y va a poner ese deseo en ti. Yo a veces pensaba que de pronto, si estaba yo, ¿cómo hago pues para dejar este pecado? A veces me dejaba, yo ¿cómo hago para dejarme de meter a internet? ¿Cierto? No somos nosotros en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas no seríamos capaces. Es el Espíritu Santo que empieza como a orar en uno y a decirte qué debes hacer y qué no debes hacer. Ya usted va a llegar a un punto en que no va a sentir ganas de hacer esas cosas. La gente dice, es que a los cristianos, pero es que allá les prohíben muchas cosas, ya les dicen que no hagan esto, que no hagan eso otro. En ningún momento yo creo que a mí me hubieran dicho, no, es que usted no se puede ir, meter a internet a hacer eso pues directamente, ¿cierto? No, simplemente nos dan esa palabra y es el Espíritu Santo el que se encarga de hacer eso, de decirte, no, es que usted no se debe meter a internet a hacer eso, es que usted no debe tener relaciones antes del matrimonio, y Él es el que pone como esa fortaleza para que uno no vaya a pecar. Es Él el que empieza a hacer como esa obra en uno, y uno dice, pero yo porque ya me siento diferente. Yo digo, no, yo ya no siento ganas de meterme a ese computador, yo no siento ya ganas de reunirme con los amigos que me reunía. No es que el pastor te haya cogido y te obligue y te ponga unas cadenas, no es que venga, usted debe caminar es por aquí, no, es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Dice Romanos 8:26, y de igual manera también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como es preciso, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No te preocupes si no sabes qué decirle a Dios en cierto momento de la vida, de tu oración, ¿cierto? El Espíritu Santo sabe qué es lo que tú necesitas. El Espíritu Santo se pone como delante de Dios y dice, mira, aquí está Elías, él necesita esto y esto, porque a veces de pronto Elías va a estar pidiendo otra cosa que de pronto él cree que para él es buena, pero el Espíritu Santo se pone como delante de nosotros y ora delante de Dios y dice, mira, él necesita esto y esto. Él es el que empieza a hacer la obra en cada uno. Entonces, miremos esas herramientas que hoy Dios nos ha entregado, que sea todos los días ese tiempo de oración, que sea su palabra la que empiece a transformarnos, miremos que necesitamos salir de esa condición de pecado, pero que qué va a hacer que Dios, con todas esas herramientas que nos ha entregado hoy, esa oración, la fe, ¿cierto? Su Espíritu Santo, su amor, con esas herramientas te va a empezar a mostrar qué es lo que tú debes hacer en tu vida y realmente vas a empezar a revivir. Es como en ese momento, ¿cierto? Estamos en una camilla, pero vamos a empezar como a resucitar, porque el Espíritu Santo y Dios va a empezar a hacer esa obra en nuestras vidas. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en este día, Señor, por esta palabra que hemos dado en esta mañana, Señor, que sea, como dice tu palabra, espíritu y vida, que sea la palabra que empiece a transformar, Señor, que sea tu espíritu moviéndote hoy en este lugar, Señor, para cambiar nuestras vidas, para mostrarnos cuál es la situación de pecado en la que nos encontramos, para que empecemos a salir de ahí. Déjame decirte en esta mañana que es el Espíritu Santo, que es el mismo Jesús el que va a empezar a orar en tu vida. Déjalo que Él fluya, deja que Él te diga qué debes hacer. No te preocupes si en este momento tus pensamientos no son lo que tú quieres. Si en este momento estás siendo atacado con tus pensamientos o con personas, el Espíritu Santo va a empezar a mostrarte todas esas cosas, qué es lo que está haciendo mal en tu vida, y Él va a empezar a orar poderosamente. Yo imparto una unción del Espíritu Santo en esta mañana sobre todas las personas que hay en este lugar, aún los que no han podido asistir, para que sea el Espíritu Santo que empiece a enseñarles a todos todas las cosas, que empiece a cambiarlos
de verdad, que empiece a ponerle en cada uno convicción de pecado, de que nos hemos alejado de Dios, de que nos hemos olvidado de Él. Que sea su Espíritu Santo el que empiece a obrar en nuestra vida, empiece a cambiar cada una de esas áreas, quizás sea el área sexual, quizás sea el área material, todo aquello que esté causando esa muerte en nuestra vida. Dios va a empezar a cambiar eso. Dios te dice que quiere cambiar tu vida, que Él quiere darte de su Espíritu para que tu vida empiece a ser diferente. Gracias, Señor, te damos por la vida de cada uno, que seas tú bendiciéndolos y trayendo vida a sus vidas. En el nombre de Jesús.